¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser siempre amable, terminas sintiéndote sola, frustrada o incluso enojada contigo misma? No es algo que se diga en voz alta, pero muchas personas, especialmente quienes han construido su identidad alrededor de ser buena gente, sienten en silencio una especie de cansancio emocional difícil de nombrar. No es el cansancio físico de un día agotador, sino ese agotamiento interno de quien da constantemente, incluso cuando ya no tiene mucho más que ofrecer. Lo paradójico es que en la superficie esa entrega parece una virtud incuestionable. Ser amable, disponible, comprensiva, solidaria, ¿cómo podría ser eso un problema? Pero cuando esa amabilidad se convierte en un automatismo, en una forma de estar en el mundo que no contempla tus propios límites, tus deseos, tu tiempo y tu espacio emocional, empieza a dejar marcas. Lo que al inicio era un gesto generoso, empieza a sentirse como una obligación no dicha, como una expectativa impuesta que tú misma ayudaste a construir. Y ahí comienza una cadena silenciosa de decepciones. Das, y aunque digas que no esperas nada a cambio, una parte de ti espera. Espera ser reconocida, cuidada, acompañada de vuelta. Cuando eso no llega, se activa una mezcla de tristeza y rabia que rara vez se expresa, porque no queda bien reprochar algo que en teoría diste voluntariamente. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que en el fondo usamos la amabilidad como una estrategia relacional. Damos para ser aceptadas, para no ser rechazadas, para que nos necesiten. No es manipulación, es supervivencia emocional aprendida. Pero incluso la estrategia más noble, cuando nace del miedo o de la necesidad de validación, se convierte en un peso. A veces, sin darnos cuenta, convertimos la bondad en una trampa que nos impide conectar de verdad con los otros y con nosotras mismas. Porque cuando la entrega es constante y unilateral, se transforma en sacrificio y nadie agradece un sacrificio que no pidió. La verdadera generosidad no exige nada, pero tampoco se niega a ver la realidad. Ser buena no significa dejarte para después. No se trata de endurecerte ni de volverte egoísta. Se trata de preguntarte con honestidad desde dónde estás dando. ¿Tu amabilidad nace del amor o del miedo? ¿Y qué pasaría si por un momento dejaras de estar disponible para todos y empezaras a estar verdaderamente disponible para ti? ¿Te has dado cuenta de cómo cuando estás siempre disponible la gente empieza a asumir que así debe ser? Que siempre estarás ahí, sin importar si estás cansada, si tienes tus propios asuntos, si simplemente no puedes. Al principio puede parecer bonito, sentirse útil, valorada, necesaria. Pero con el tiempo, esa disponibilidad constante se transforma en una obligación tácita. Las personas ya no preguntan si puedes, simplemente esperan que lo hagas. Y tú, muchas veces sin pensarlo, lo haces. Te levantas, resuelves, acompañas, sostienes, hasta que, sin darte cuenta, dejas de preguntarte si tú misma estás bien. Porque la necesidad del otro se volvió más urgente que tu propia necesidad. Eso genera un ciclo difícil de romper. La gente se acostumbra a que seas el soporte emocional, la que resuelve, la que no se queja. Y tú también te acostumbras, aunque empieces a sentir una incomodidad que no sabes cómo nombrar. No es que quieras dejar de ayudar, es que sientes que cada vez hay menos espacio para ti dentro de tu propia vida. Y cuando por fin intentas marcar un límite, surge la culpa. ¿Y si creen que ya no me importa? ¿Y si se alejan? ¿Y si dejo de ser querida? Lo que en realidad está en juego no es solo tu tiempo o tu energía. Es el temor de dejar de pertenecer si dejas de dar. Y aquí es donde debemos hacer una pausa honesta. Porque una cosa es ser generosa y otra muy distinta es ser imprescindible para que otros no asuman responsabilidades que les corresponden. La bondad madura
no te convierte en muleta. Ayudar a quien lo necesita no debe implicar que tú te conviertas en el sostén eterno de personas que ya deberían caminar solas, porque cuando tú haces todo, les robas a los demás la oportunidad de fortalecerse, de crecer, de enfrentarse con sus propios límites. Es un acto de amor, sí, amor dejar de salvar a todos, porque eso también es una forma de respeto. Una amabilidad consciente no infantiliza al otro, no lo retiene en la comodidad de que alguien más se encargue. Te invito a preguntarte, ¿en qué relaciones de tu vida estás sosteniendo más de la cuenta? ¿A quién ayudas tanto que sin querer le estás impidiendo desarrollarse? ¿Y qué efecto tiene eso en ti, en tu cuerpo, en tu deseo de seguir dando? ¿Alguna vez sentiste que estabas tan ocupada en estar para los demás que te olvidaste de ti misma? No se trata solo de tiempo o de tareas pendientes, es algo más sutil, esa sensación de haberte desconectado de tus propias prioridades, de no saber muy bien qué te gusta, qué te interesa, qué te hace bien. Muchas personas viven dedicadas a complacer, ayudar, sostener, y cuando se detienen, si es que se detienen, se dan cuenta de que han construido su identidad entera en función del otro. Ya no saben qué quieren, porque nunca se lo preguntaron. Y si alguna vez lo supieron, lo enterraron bajo una montaña de obligaciones, promesas, expectativas ajenas. Ese tipo de entrega no nace del amor pleno, sino del miedo profundo. Miedo a ser vista como egoísta, miedo a no ser suficiente si no estás resolviendo todo, miedo a enfrentar el vacío que aparece cuando te detienes. Y es aquí donde muchas veces descubrimos que la amabilidad exagerada puede ser una forma de evasión, porque estar todo el tiempo ocupada en las necesidades ajenas te evita mirar hacia adentro, evita enfrentarte con el silencio incómodo de no saber quién eres sin esa función de cuidadora. Es una trampa emocional disfrazada de virtud. Y lo más doloroso de todo es que mientras más te alejas de tu autenticidad, más vulnerable te vuelves al resentimiento, al agotamiento, a una tristeza que no entiendes de dónde viene. Porque ayudar desde el desarraigo personal no genera plenitud, genera desgaste. Si no estás conectada contigo, lo que das pierde sustancia. Y eso no es justo, ni para ti ni para quienes te rodean. Porque lo que das, por más amor que lleve, deja de ser sano cuando te deja vacía. Autenticidad no es egoísmo. Autenticidad es saber lo que necesitas y honrarlo, aunque eso implique decir que no, aunque eso implique decepcionar, aunque eso implique hacer silencio cuando todos esperan tu palabra. Si no cuidas tu voz interior, terminas actuando desde el automático, y cuando eso sucede, la vida se vuelve una serie de gestos sin alma. Entonces te invito, con todo el cuidado del mundo, a mirar dentro de ti cuánto de lo que haces cada día responde a tus verdaderos deseos y cuánto es una forma de no mirarte. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste por ti, solo por ti, sin sentir culpa? ¿Y cómo sería empezar a recuperar poco a poco ese espacio que te pertenece? ¿Te ha pasado alguna vez que por no poner un límite claro, las personas terminan pasándose de la raya? Tal vez al principio te pareció algo pequeño, una tarea que aceptaste sin querer, un favor que concediste por costumbre, una conversación que soportaste aunque te incomodara. Pero con el tiempo ese patrón se repite. Y cada vez que callas, cada vez que no dices lo que sientes, cada vez que priorizas la paz externa a costa de tu integridad interna, algo en ti se endurece. No porque quiera ser dura, sino porque duele no ser tenida en cuenta. Duele ser percibida como alguien a quien se puede exigir sin reciprocidad. Y más duele aún cuando esa imagen de persona buena te impide defenderte sin sentir culpa. La amabilidad, cuando no va acompañada de firmeza, puede convertirse en una invitación abierta al abuso sutil.
No siempre se trata de grandes agresiones o de personas malintencionadas. Muchas veces quienes se aprovechan de tu buena disposición ni siquiera lo notan. Simplemente aprenden que contigo es fácil, que no pones obstáculos, que aunque te moleste, igual lo harás, que aunque estés agotada, igual estarás. Entonces no es que no te respeten, es que tú no enseñaste cómo se te respeta. Porque los límites no son solo para protegerte, también son una forma de educar al otro sobre cómo te relacionas, y eso requiere valentía. Decir no puede ser incómodo, puede generar tensión, puede hacer que algunas personas se alejen, pero lo que muchas veces no vemos es que ese no también selecciona. Se quedan quienes pueden verte entera, quienes no se benefician solo de tu entrega, sino que valoran tu presencia genuina, porque hay una gran diferencia entre ser querida por tu bondad y ser usada por tu silencio. Y esa diferencia se construye palabra a palabra, gesto a gesto, en cada momento en el que eliges ponerte primero sin dejar de ser considerada. Ser fuerte no es levantar muros, es saber dónde colocar las puertas. No estás obligada a decir que sí solo porque eso evita conflictos. Puedes ser amable y clara, puedes ser empática y firme. Puedes cuidar sin permitir que te usen. Entonces, ¿qué parte de ti sigue creyendo que poner límites es ser mala persona? ¿Qué experiencia te enseñó que solo te amarían si estabas siempre disponible? ¿Y qué pasaría si hoy empezaras a probar una nueva forma de estar? Una en la que el respeto hacia ti misma no se negocia ni siquiera en nombre del amor. ¿Has sentido alguna vez que, a pesar de estar siempre para los demás, nadie piensa en ti cuando se trata de compartir algo genuino, algo ligero, algo que no sea una necesidad? Es como si fueras invisible para las invitaciones, pero imprescindible para los problemas. Algunas personas solo te buscan cuando necesitan algo y desaparecen cuando todo está bien. Te conviertes en una figura funcional, no emocional, útil pero no valorada por quien eres, sino por lo que ofreces. Y eso no solo cansa, duele. Duele darse cuenta de que hay vínculos que no son vínculos sino transacciones, donde tu presencia es moneda de cambio, no un lazo de reciprocidad. A veces cuesta reconocerlo porque tenemos miedo de mirar con honestidad lo que esas relaciones realmente son. Porque si lo hiciéramos, tal vez tendríamos que aceptar que muchas de ellas no son lo que imaginábamos. Que esas amistades, esos afectos, esas cercanías eran unilaterales, sostenidas casi exclusivamente por tu entrega. Y entonces el miedo aparece. ¿Quién queda si dejo de dar? ¿Quién se queda si dejo de estar siempre? La soledad que aparece cuando dejas de ser útil no es nueva. Estaba ahí, escondida, cubierta por la acción constante. Y al quitarte del medio, al dejar de sostenerlo todo, lo que emerge no es solo el vacío del otro, sino también tu propia herida. Esa necesidad de ser indispensable para sentir que mereces estar. Pero tú mereces vínculos donde puedas ser sin tener que hacer. Mereces espacios donde tu valor no dependa de tu esfuerzo, sino de tu presencia. Cuando das desde el deseo genuino y el otro lo reconoce, el vínculo se fortalece. Pero cuando das desde la costumbre y el otro se acostumbra a recibir sin dar nada a cambio, el vínculo se desgasta. Y muchas veces lo que tú llamabas amistad era en realidad una necesidad mal compartida. Reconocer esto no te hace más dura, te hace más lúcida. Y la lucidez, aunque duela, libera. Así que te propongo un ejercicio interior. Piensa en esas personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Pregúntate sin reproche pero con claridad. ¿Estarían ahí si no pudieran contar con tu ayuda? ¿Compartirían contigo momentos de alegría, de ocio, de banalidad? ¿Y tú? ¿Por qué sostienes esos vínculos? ¿Qué temes perder si dejaras de estar siempre para ellos?
¿Te has fijado en cómo cuando te entregas demasiado comienzas a atraer personas que solo vienen a recibir, nunca a ofrecer? No se trata de mala suerte ni de que el mundo esté lleno de gente interesada. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra forma de dar abre puertas a dinámicas desiguales. Cuando ofreces más de lo que tienes, cuando estás siempre disponible, cuando dices sí sin evaluar si puedes o quieres, generas una energía que atrae a quienes están buscando precisamente eso. Alguien que lo sostenga sin pedir nada a cambio. Y tú, desde tu generosidad, desde tu deseo de ayudar, te vas involucrando en vínculos que te drenan sin darte cuenta. El problema no es dar, el problema es dar sin equilibrio. Porque cuando la entrega es constante y la reciprocidad ausente, no estás construyendo un vínculo, estás alimentando una dependencia. Y eso con el tiempo se vuelve insostenible. Te sientes agotada, emocionalmente vacía, incluso confundida, porque parte de ti quiere seguir estando, seguir sosteniendo, pero otra parte empieza a preguntarse, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Las personas carentes, los oportunistas emocionales, no siempre actúan con mala intención. A veces simplemente buscan lo que necesitan sin tener conciencia de lo que te cuesta a ti sostenerlos. Pero no es su responsabilidad poner límites, es la tuya. Es tu trabajo interno, decidir hasta dónde puedes llegar, qué estás dispuesta a ofrecer, qué necesitas para que ese dar sea también recibir, aunque sea respeto, cuidado, presencia, porque si no lo haces te conviertes en una especie de refugio emocional para personas que no quieren cambiar, solo descargar, y tú, que tal vez empezaste queriendo ayudar, terminas sintiéndote atrapada y no lo dices porque sientes que si lo expresas serías injusta, egoísta, poco empática. Pero la verdad es otra. No estás siendo egoísta, estás reconociendo tus límites. Estás comenzando a entender que no puedes salvar a nadie que no quiera salvarse, que no puedes estar para todos sin dejar partes tuyas en el camino. Entonces te propongo una mirada compasiva pero firme. ¿Qué relaciones de tu vida están construidas sobre tu capacidad de sostener y no sobre el intercambio real? ¿Qué vínculos continúas porque pobrecito, porque nadie más lo escucha, porque me necesita? ¿Y cuánto de eso está drenando tu vitalidad, tu alegría, tu deseo de compartir? ¿Qué pasaría si solo permanecieran quienes saben dar, no solo recibir? ¿Alguna vez te sorprendiste buscando alivio en cosas que sabes que no te hacen bien, justo después de haber pasado por una situación donde te sentiste usada o desbordada emocionalmente? Puede ser algo tan cotidiano como abrir la nevera sin hambre real, desplazarte horas en el celular, sumergirte en series que apenas miras o beber más de lo habitual. A veces es comer sin apetito, aislarte, gastar impulsivamente o incluso trabajar de más. No lo nombramos como tal, pero son formas de escapar. Escapar de la saturación emocional que queda después de dar tanto, de estar tanto, de sostener tanto y no recibir casi nada a cambio. No son adicciones en el sentido clásico quizás, pero son mecanismos de evasión, maneras de acallar el ruido interno que se genera cuando una parte de ti grita, esto no está bien, y otra parte responde, pero así tiene que ser. Entonces el cuerpo empieza a hablar por ti. Porque cuando tu mente calla lo que sientes, el cuerpo encuentra su propio lenguaje. Y ese lenguaje puede ser ansiedad, insomnio, agotamiento crónico, desconexión. Y lo más peligroso de todo es que puedes empezar a normalizar ese estado, pensar que es parte de la vida adulta, que todos estamos cansados, que siempre ha sido así, pero no tiene que ser así. La generosidad no debe empujarte al límite, ayudar no debería dejarte vacía. Si después de dar te sientes peor, algo está mal en la forma en que estás dando. Y no es que haya algo mal contigo,
es que tal vez aprendiste que solo siendo útil, siendo necesaria, siendo imprescindible, tendrías un lugar. Y esa creencia no es tuya, es algo que la vida te enseñó muchas veces desde la infancia, desde vínculos donde tu valor estaba ligado a lo que podías ofrecer. Y es aquí donde es importante poder escucharte con honestidad, ¿no? ¿Estás usando tu amabilidad como una forma de escapar de ti misma? ¿Qué parte de ti no quiere ser vista y se refugia en el estar para otros como manera de no mirar dentro? ¿Y qué pasaría si en lugar de anestesiarte cuando estás agotada, empezaras a preguntarte qué necesitas realmente? No para hacer algo más, sino para dejar de exigirte tanto. ¿Te atreverías a habitar ese silencio y escucharte sin necesidad de distraerte? ¿Te ha ocurrido que alguien desconfíe de tu bondad, como si no pudiera creer que tus intenciones sean limpias? Tal vez notaste una mirada extraña, una respuesta seca, un comentario sarcástico y te quedaste pensando, ¿habré hecho algo mal? ¿Por qué no confían en mí? Es una experiencia desconcertante y a veces dolorosa, porque tú sabes que tu gesto fue sincero, sabes que no había segundas intenciones, pero el otro no lo ve así. Y entonces empiezas a dudar, no de tu acción, sino de ti. Empiezas a pensar que quizás ser tan generosa te hace ingenua, o que deberías endurecerte, o que ya no vale la pena. Pero esa desconfianza no habla de ti, habla del mundo emocional del otro, de sus heridas, de las veces que fue engañado por gestos parecidos. Habla de un entorno donde la bondad se volvió tan rara que cuando aparece asusta, porque vivimos en una cultura donde lo inmediato, lo transaccional y lo útil ha reemplazado muchas veces al cuidado genuino. Entonces, cuando alguien actúa desde el corazón, desde la presencia plena, desde el deseo de acompañar sin manipular, provoca una incomodidad en quien no está acostumbrado a eso. Y aquí es donde entra una de las pruebas más profundas de madurez emocional. Sostener tu coherencia incluso cuando no es reconocida. No para demostrar nada, sino porque tú sabes por qué haces lo que haces. Porque tu gesto nace de una convicción interna, no de la necesidad de aprobación. Y sí, a veces esa firmeza silenciosa puede sentirse solitaria, pero también es el lugar donde se cultiva una forma de paz distinta. Una paz que no depende de lo que los demás piensen, sino de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Ser bondadosa en un mundo herido es un acto de valentía. No porque te pongas en peligro, sino porque te expones a no ser entendida. Pero no estás aquí para ser entendida por todos. Estás aquí para vivir desde tu verdad. Así que te dejo esta pregunta, con cariño y sin apuro. ¿Cuántas veces has moderado tu generosidad para no incomodar? ¿Y cuántas veces has sentido que tu forma de dar no es comprendida? ¿Podrías permitirte seguir siendo quien eres, incluso si no todos lo ven, incluso si algunos lo malinterpretan? ¿Y qué pasaría si empezaras a confiar más en tus motivos que en las respuestas externas? ¿Alguna vez has sentido que por más que ayudas, algo en ti empieza a volverse rígido, irritable o incluso distante? A veces esa sensación se disfraza de mal humor, de desgano, de una necesidad creciente de aislarte, y no siempre sabes por qué. Porque en teoría estás haciendo lo correcto, siendo buena, atenta, presente para los demás, pero en la práctica algo dentro de ti se agota, algo empieza a apagarse lentamente. Esa señal no es un defecto tuyo, es una advertencia emocional. Porque el cuerpo y las emociones son los primeros en avisarte cuando algo en tu manera de relacionarte está desbalanceado. Tal vez llevas tiempo diciendo sí cuando en realidad querías decir no. Tal vez estás cuidando tanto a los otros que te olvidaste de preguntarte cómo estás tú. Y cuando esa desproporción se vuelve crónica, cuando das desde un lugar que no está nutrido, tu sistema empieza a reaccionar, no para castigarte, sino para salvarte. Porque nadie puede sostener
la entrega infinita, sin consecuencias internas, es en ese punto donde muchas personas comienzan a sentir culpa por necesitar espacio, como si darse un respiro fuera una traición al rol que se les asignó o que se asignaron a sí mismas. Pero el autocuidado no es egoísmo, es prevención, es respeto hacia ti misma y también hacia los demás, porque si tú no estás bien, lo que ofreces empieza a ser forzado, incluso si sigue siendo correcto. Hay una gran diferencia entre dar desde el deseo y dar desde la obligación, y esa diferencia se nota, se siente, se transmite. Escuchar el malestar no es un acto de debilidad, es un acto de madurez. Porque cuando ignoras tus propios límites, no solo te dañas a ti, también distorsionas tus vínculos. Porque el otro siente tu incomodidad, aunque no la nombres. Entonces, ¿qué pasaría si empezaras a registrar con más atención esos momentos donde tu cuerpo te pide una pausa, donde tu emoción te señala un basta? ¿Te permitirías hacer menos sin sentir que vales menos? Y si aprendieras a cuidar sin traicionarte, ¿qué cambiaría en la forma en que te vinculas con los demás? ¿Has pensado alguna vez en cuánto has dado en tu vida? ¿Y en cuánto de eso te ha costado tu paz, tu energía o incluso tu identidad? No es una cuenta que se hace con papel y lápiz, pero está ahí, silenciosa, acumulada en la memoria del cuerpo y en los rincones más íntimos de tu alma. Está en los sí que diste cuando estabas agotada, en las veces que callaste para no incomodar, en los momentos en los que pusiste al otro por encima de ti misma como si fuera natural, como si fuera lo que se espera de una buena persona. Pero nadie te enseñó que hay una diferencia profunda entre ser buena y ser complaciente, entre ser generosa y olvidarte de ti. La vida adulta, con toda su complejidad, nos va mostrando que la virtud no vive en los extremos, que la bondad no es válida si se ejerce a costa de una misma, que ser empática no significa permitir abusos y que ser generosa no debería implicar desaparecer. Lo que muchas veces confundimos como nobleza puede esconder miedo, necesidad de pertenecer, deseo de ser querida, y eso no tiene nada de condenable, solo necesita ser visto con honestidad, porque no puedes transformar lo que no reconoces. La salida de esa trampa no es dejar de dar, ni endurecerte, ni desconfiar de todos. La salida está en encontrar el punto medio, ese lugar donde puedes cuidar pero también cuidarte, donde puedes acompañar pero también alejarte cuando lo necesitas, donde puedes estar presente sin que tu presencia te cueste tu centro. Ese equilibrio no es inmediato ni sencillo, es un proceso. Un camino que se anda paso a paso, respirando hondo, diciendo no cuando hace falta y aprendiendo a sostener tu propio sí sin resentimientos. La verdadera bondad no destruye a quien la ofrece. La verdadera generosidad nace de un lugar pleno, no de una urgencia interior. Y ese es el trabajo más profundo que podemos hacer. Limpiar nuestras formas de dar para que no estén contaminadas de miedo o de necesidad. Solo así nuestros vínculos se vuelven más libres, más sanos, más reales. Y entonces te pregunto, con respeto y sin prisa, ¿estás lista para revisar tu forma de dar? Para hacer las paces con el equilibrio, con tus límites, con tu derecho a no estar siempre. ¿Qué parte de ti sigue creyendo que solo mereces amor si estás disponible? ¿Y cómo sería comenzar hoy mismo a habitar un amor que te incluya, que te respete, que no te canse, un amor donde tú también seas prioridad?